Buenas tardes, bienvenida Luciana, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Todo bien por acá. Estamos acompañados por alumnos, docentes. Nos acompaña también nuestra rectora, Karina Garnier, que está presente. Así que un gusto poder escucharte. Y bueno, te damos lugar entonces. No sé si Cari, vos querés decir algo. Si no, le damos un lugar a Luciana. Bueno, yo te iba a preguntar si ustedes pueden compartirme el PowerPoint desde ahí. Yo se lo mandé hoy. Sí. Hola Luciana, buenas tardes, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? están? Yo lo comparto. Karina me había dicho que estaba sin audio, así que seguramente después al final nos dejará algún mensajito. Bueno, Yo lo buenísimo. comparto, Luciana, y vos me vas diciendo cuando avanzo lo que necesites. Muy bien. Un segundito. ¿Se ve bien ahí? Ahí lo está cargando y ahí se ve. Bueno. Cuando quieras, Luciana, nomás te escuchamos. Bueno, es como raro porque como no veo, lo estoy haciendo desde el celu, no le veo las caritas a ninguna de las personas que está online. Pero bueno, yo muchas gracias, mi nombre es Luciana, yo soy licenciada en fonoaudiología y bueno, me invitaron a charlar un poquito sobre lo que tiene que ver con accesibilidad, discapacidad y apoyos. Ustedes a lo largo de la presentación vamos a trabajar un poco con algunos conceptos generales sobre la discapacidad. Yo lo que les pido es que si alguien tiene alguna pregunta o me quiere parar, por ahí supongo que debe haber algún cartelito como para levantar la mano, o si no, alguna de las chicas si me quiere ir como levantando las preguntas como para poder hacerlas, si no hacia el final del encuentro. Yo voy a hacer un desarrollo un poco teórico y después me gustaría que hagamos como algo un poco más interactivo. Así que bueno, si todo está bien, voy a empezar un poquito hablando de qué es la discapacidad, porque bueno, antes de hablarles sobre accesibilidad y apoyos, me parece que es importante poder hacer un breve resumen sobre lo que es la discapacidad. No todas las personas han tenido la oportunidad de participar de algún encuentro o alguna charla sobre el tema y me parece que es importante poder hacer un breve recorrido sobre algunos conceptos, porque bueno, la discapacidad es un concepto que ha sido como muy polémico a lo largo de la historia y ha tenido como muchas aristas, porque ha sido descrito desde la anatomía, desde la salud, desde la educación. Y bueno, desde hace un tiempo se ha empezado a trabajar desde un concepto un poco más amplio que tiene que ver con incorporar las ciencias sociales al campo de estudio de la discapacidad. Y es así que la Organización Mundial de la Salud en el año 2008 cierra un último concepto o una última descripción que habla de la discapacidad como un fenómeno complejo que resulta de la interacción entre las características de la persona y las características de la sociedad en la que vive. ¿Y por qué hablo de esto? Porque la escuela es uno de los espacios donde las personas transitamos gran parte de nuestras vidas y las personas con discapacidad también transitan por la escuela. Por eso me parece importante hablar sobre las características de la sociedad en la que viven las personas con discapacidad, porque la escuela es un lugar social donde nos desarrollamos y crecemos todas las personas.
Si querés pasamos a la próxima diapositiva. Bien. El concepto, este concepto que yo les describía recién, justamente es un concepto relacional, digamos, porque incorpora lo que tiene que ver con el entorno social en cuanto a que antes la discapacidad se entendía como un problema que quedaba ubicado en la intimidad de las personas. Y hoy en día sabemos que la discapacidad se describe a partir, digamos, de lo que tiene que ver con las características de la familia, bueno, de la escuela, como les mencionaba recién, de los espacios laborales, de la universidad, de los municipios, digamos. Toda la discapacidad está atravesada también por el contexto en el que cada persona vive. Si quieren, pasamos a la próxima diapositiva. ¿Esa? ¿Está bien? Sí, perfecto. Hoy en día no hablamos de la discapacidad en términos de descripción clínica, sino que hablamos de persona con discapacidad. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque antes era muy común, y hoy también es muy común escuchar los discapacitados, los autistas, los sordos, los ciegos. Hoy la forma correcta y humana de referirse es persona con discapacidad. Y esto es un concepto que se empezó como a fortalecer muchísimo luego de que aparece como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde empiezan a hablar, digamos, como la discapacidad, como las personas con discapacidad, digamos, incluyen aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y que, ojo acá, al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en una sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y esto es importante porque ahora cuando hablemos de barreras y hablemos de apoyos, van a ver que lo que yo les voy a hacer referencia un poco tiene que ver con las barreras que ponemos las personas para la comunicación y para la participación, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros nos aparecen como estas dudas de, bueno, tengo un niño con autismo en el aula, ¿qué hago? Y como que fuese algo así como un mundo súper desconocido, y lo cierto es que no hay ninguna receta ningún manual que diga cómo hay que tratar a una persona con discapacidad, sino que tiene que ver con las posibilidades y las oportunidades que les damos y que nos damos a nosotras mismas de conocer a la persona y poder encontrar la forma y la vuelta para que esa persona pueda participar, aprender e interactuar con nosotras y con el medio que está a su alrededor. Si quieren, seguimos con la próxima filmina. Ahí van a ver que si bien hay 6 tipos o tipos como más importantes o más globales de discapacidad, que tiene que ver con la discapacidad sensorial, con la discapacidad motriz, con la discapacidad visceral. Visceral son personas que por ahí tienen, que están con problemas renales y que tienen como permanentemente que hacer algunos tratamientos y demás. Después hay personas que tienen discapacidad intelectual, también discapacidad mental se llama, que son personas que por ahí tienen padecimientos de salud mental o que tienen requerimientos de apoyo en este sentido. Discapacidad mental, sensorial. Dentro de las sensoriales entran las personas que tienen discapacidad auditiva, discapacidad visual, y dentro de lo que son las discapacidades del desarrollo, digamos, están las personas que también tienen características del espectro autista. Lo que es importante que yo, antes de pasar a cualquier otra parte de esta presentación, me parece importante poder mencionar que la discapacidad no es una enfermedad y no es una patología. Entonces, nosotros no vamos a hablar de personas que padecen una discapacidad, sino que vamos a pensar que son personas que tienen una condición específica que puede ser transitoria o permanente, ¿sí? Hay personas que tienen una discapacidad transitoria porque, bueno, tuvieron un accidente y de pronto tienen dificultades para trasladarse y entonces necesitan que alguien les dé apoyo para poder hacerlo, o hay personas que tienen un problema
en el lenguaje y entonces necesitan algún apoyo hasta que pueden volver a comunicarse en forma verbal y entonces por eso tienen un certificado de discapacidad. En sí, lo que es importante pensar es que no se cura la discapacidad, ¿sí? Porque no es una enfermedad, no es como un resfrío o como un problema o un dolor de panza, ¿sí? Pasamos a la próxima. Poder pensar como en clave de condición nos permite pensar en qué apoyos necesita una persona para poder participar. ¿Por qué? Porque no es que una persona no tenga dificultades para aprender o tenga dificultades para comunicarse. Lo que pasa es que si esa persona por ahí tiene dificultades para comunicarse y asiste a un espacio o hay un medio que también busca la forma de que esa persona pueda hacerlo, entonces hablamos de que esa persona necesita apoyos para comunicarse, ¿sí? Necesitar apoyos, el concepto de apoyos es cualquier ayuda o herramienta que le permita a la persona la accesibilidad. Entonces, todas las personas en algún momento de nuestro desarrollo requerimos de algún tipo de apoyo para alguna actividad o alguna tarea. Las personas con discapacidad pueden presentar diferentes niveles de requerimiento de apoyo. Hay personas que por ahí necesitan apoyos para trasladarse, entonces utilizan una silla de ruedas o utilizan bastones canadienses para trasladarse, pero de pronto para comunicarse no necesitan de apoyos, o personas que se trasladan sin ninguna dificultad, pero a la hora de comunicarse necesitan de una persona que los ayude como a regularse y a estar más tranquilas, o que requieren o utilizan algún tipo de dispositivo de comunicación alternativa como los pictogramas o como una compu para poder expresarse. Este tipo de elementos, como una computadora, como un bastón canadiense, son apoyos, ¿sí? Los apoyos son los puentes que permiten la accesibilidad a las personas. Y esto, como les decía recién, puede ser que necesiten mucho apoyo para algunas cosas y ningún apoyo para otras, y que lo puedan necesitar durante un tiempo y que después ya está, de pronto ya pueden como utilizar como otras formas de comunicarse, otras formas para trasladarse y en vez de usar la silla de ruedas utilizan los bastones. Lo importante es por ahí pensar cuando una persona llega a un lugar y no tenemos ni idea quién es, poder pensar, bueno, ¿de qué manera podemos favorecer su participación? Y ahí los apoyos van a ir surgiendo. Tampoco es que hay un apoyo que diga, bueno, para tal situación de discapacidad hay un apoyo específico, sino que los apoyos se van diseñando a partir de los requerimientos de cada persona. Entonces, cada persona en su individualidad es diferente. Esa es la magia de la diversidad. Entonces, pensando en clave de diversidad y pensando en clave de apoyos, lo que vamos a ir pensando es qué puente vamos a ir construyendo para la participación. Si quieren, podemos pasar a la próxima diapo. Bueno. Ustedes cualquier cosa, díganme si vamos bien, si estoy yendo muy rápido. Le iba a recordar que pueden ir haciendo preguntas, como pueden escribir en el chat. Yo no los veo tampoco cuando estoy presentando, pero puedo leer podemos ir viendo las consultas para que, bueno, o las van dejando y al finalizar las compartimos. Es un tema muy interesante. Bien, cualquier cosa me frena, me para, porque bueno, para mí son conceptos como reconocidos, pero bueno, no todas las personas por ahí están familiarizadas con la discapacidad y está bueno por ahí darle el tiempo para que la gente pueda procesar, porque siempre es mucha información. Respecto a los equipamientos, que por ahí es lo que más se ve, hay distintos tipos de apoyos, porque por ejemplo, hay equipamientos que tienen que ver con recursos tecnológicos, entonces ahí podemos encontrar hay computadoras que tienen detectores de movimientos oculares, entonces de pronto una persona que por ahí no se puede mover porque tiene un cuadro cuadripléjico, digamos, o tiene una parálisis cerebral, entonces requiere de apoyo para comunicarse, no puede hablar, entonces, bueno, utiliza la mirada para seleccionar imágenes. Hoy en día, gracias a la tecnología, la accesibilidad ha mejorado un montón. Antes, personas que de pronto quedaban, después de una ACV, quedaban
con muchos compromisos en el lenguaje, y listo, y ahí quedaba la situación y su vida, y el resto de su vida estaban como tratando de ayudarle a comunicarse, y se generaban un montón de problemas familiares, y ahora aparecen un montón de recursos que les permiten a las personas poder comunicarse de manera efectiva, y también permiten que la familia también tenga otra calidad de vida, y que las personas puedan participar de otros espacios, porque a veces para ninguna persona el hogar es el único lugar donde, digamos, todas las personas necesitamos relacionarnos con otros, todas las personas necesitamos participar de espacios personales e individuales, y la forma de relacionarnos es a través de la comunicación. Entonces, cuando aparece la tecnología como a dar respuesta a un montón de necesidades de un montón de personas. De hecho, hay, no sé si es un diputado o un senador que está como conectado a una compu, y la compu va leyendo lo que él va pensando y lo va traduciendo verbalmente. Es espectacular. Todo esto que yo les voy contando ahora parece tan lejano, y si uno se pone a pensar, cualquier persona puede tener una discapacidad de estas características. Cualquier persona puede tener una ACV, cualquier persona puede tener un accidente, cualquier persona puede tener una enfermedad. Entonces es necesario pensar y pensarnos vulnerables, y pensar que podemos tener un problema o un problema que nos dificulte la participación el día de mañana. Entonces, por eso me parece que está buenísima esta semana de la tecnología que organizaron, porque digo, qué importante que es pensarnos como personas, ¿no? Como dependientes de la tecnología para tantas cosas, porque a las personas con discapacidad le ha solucionado un montón de problemas. De hecho, por ejemplo, hay computadoras, hay tablets, celulares que tienen distintas aplicaciones para la comunicación. Entonces tienen encargados un montón de pictogramas que le permiten a personas con autismo comunicarse y también comprender, y también está todo lo que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva. Entonces, personas que por ahí tienen mucho requerimiento para la comprensión lectora, mejora muchísimo cuando uno puede utilizar clave visual. Entonces con el celular o la tablet pueden desarrollar cuentos enteros, historias, textos. Digamos, para personas con discapacidad visual hay traductores. Bueno, los celulares hoy en día tienen un lector, que entonces cuando le llega un mensaje, el mismo celu se lo lee en voz alta. Digo, todo este tipo de aplicaciones, todo este tipo de apoyos ayudan a que la vida de las personas con discapacidad sea un poco más feliz, ¿no? Y su calidad de vida mejora notablemente. Hay personas que utilizan audífonos, entonces los audífonos también tienen un montón de tecnología que les permite utilizar programas para cuando están en el aula, programas cuando están en su casa, programas cuando quieren ir a un bar, porque les van modificando y mejorando la calidad del sonido y les disminuye el ruido. Todo esto, que es tecnología total, hace que realmente cada vez los apoyos sean más finos. Por supuesto que hay muchos de estos dispositivos que son muy caros, no todas las obras sociales los cubren, muchas veces hay familias que tienen que salir a pedir préstamos o que tienen que como moverse muchísimo para que las obras sociales les garanticen el acceso a estos apoyos. Pero bueno, lo importante es que los desarrollos tecnológicos se están dando, y en Argentina también hay muchísima investigación al respecto. Si quieren, pasamos a la próxima diapositiva. Que tiene que ver con accesibilidad. No sé si pasó. Si está la diapositiva así. Bien, la accesibilidad entonces es la posibilidad de todo ser humano para utilizar cualquier objeto, para poder visitar un lugar o acceder a un servicio o un producto. Es la participación plena en todos los aspectos de la vida diaria, independientemente de la capacidad física o cognitiva. ¿Sí? La accesibilidad tiene que ver es un derecho que tenemos todas las personas. Todas las personas que estamos en esta conversación virtual tenemos el derecho a acceder, ¿sí? a cualquier aspecto de nuestra vida. Tenemos derecho a acceder a la educación, a la salud, a nuestros derechos, digamos, a nuestros derechos ciudadanos, todos nuestros derechos, digamos, y toda la convención que les mencioné hoy, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad,
es lo que permite que haya leyes que aseguren nuestro acceso. Y nuevamente, a los apoyos, por ejemplo, antes las personas con discapacidad, cuando tenían un certificado de discapacidad, perdían su capacidad jurídica. Es decir, perdían el derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida. Entonces se le daba la curatela a su familia o a algún hermano. Hoy en día la capacidad jurídica es lo último que se le saca a una persona. ¿Por qué? Porque se considera que se le deben dar todos los apoyos para que esa persona pueda tomar decisiones sobre su propia vida. Y miren qué distinto es, porque quiere decir que la persona con discapacidad sigue siendo considerada un sujeto de derecho. Que esto por ahí para las personas no es un tema muy conocido y sin embargo no saben la cantidad de consultas y de preguntas que recibimos semanalmente sobre las posibilidades que tienen las personas con discapacidad de decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Nada más y nada menos. Y si pasamos a la próxima diapositiva. Ya está. Ya está, genial. Vamos a ver que yo lo que les hice acá fue como una descripción sobre qué son las barreras. Las barreras son como la contraposición de los apoyos. ¿Por qué? Porque las barreras tienen que ver con todos aquellos factores del contexto que limitan la participación en actividades, que limitan y restringen la participación activa en la comunidad. Que en este sentido, por eso hablamos de que a veces el contexto es el que genera la discapacidad a las personas, ¿sí? Ahora no quiero entrar como en temas tan profundos porque hablar de discapacidad para mí puedo estar hasta las 11 de la noche, pero para estar más acotada, el contexto muchas veces es el que genera estas barreras, porque por un lado están las barreras arquitectónicas, que aparte son como las más fáciles de resolver, porque bueno, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las rampas, los ascensores, las escaleras mecánicas, los tamaños de las puertas, los baños accesibles, bueno, todo eso que por ahí es lo que primero se ve y como que lo que primero se muestra. Pero también están las barreras tecnológicas y las simbólicas, que tienen que ver con las creencias y nuestras prácticas como sociedad, por falta de conocimiento, en el mejor de los casos, pero también porque hay gente que no le importa. ¿Por qué digo esto? Porque a veces las personas que no tenemos discapacidad creemos que una persona con discapacidad no puede hacer algo, no lo puede lograr. Y eso forma parte de nuestras creencias. Nosotros no podemos dar por hecho que una persona no puede aprender o no puede participar o no puede trabajar si no le dimos los apoyos y no le dimos las oportunidades para que pueda hacerlo. Entonces, una de las barreras, más que las arquitectónicas o las tecnológicas, una de las barreras más fuertes y difíciles de derribar son las simbólicas. Pero bueno, volviendo al tema de la tecnología, las barreras tecnológicas hoy en día también son las más trabajadas, porque bueno, también hay muchísimo trabajo que hoy me olvidé de contarles, hay un montón de investigación en sensores que captan movimientos musculares o movimientos de cadenas musculares. Entonces hoy en día una persona que de pronto no tenía sensibilidad en las piernas puede lograr replicar movimientos. O sea, en cuanto a lo que tiene que ver con el cuerpo humano, la biotecnología ha avanzado muchísimo. Entonces, si la tecnología avanza, las barreras simbólicas también tienen que mejorar, digamos, porque tiene que ver con lo que nosotros creemos de los demás. Porque a veces las creencias tienen que ver con las faltas de experiencias y con los mitos, que si quieren pasamos a la próxima. Ya falta poquito para el momento de las preguntas porque no lo quise hacer tan largo al Power, pero hay un montón de mitos respecto a la discapacidad, que tiene que ver con que las personas con discapacidad son eternos niños, que las personas con discapacidad pueden producir igual que otra persona. Entonces, no, porque si una persona toda su vida estuvo limitada, no va a poder trabajar como cualquier otra persona, porque justamente el trabajo y la ocupación son construcciones que se pueden lograr porque las personas tenemos un recorrido institucional yendo a la facultad, yendo a la escuela, yendo a un terciario, yendo a un profesorado. Nosotros hoy estamos donde estamos porque tenemos un recorrido previo. Sin ese recorrido no estaríamos aquí. Y bueno, con las personas con discapacidad muchas veces lo que pasa es que no se les puede pedir o exigir que produzca de la misma manera porque no tuvo las mismas oportunidades.
Esto aplica también para otro montón de personas que por ahí no tienen discapacidad, pero no tuvieron oportunidades, ¿no? Pero otro mito que es muy gracioso, pero bastante grave, es que las personas con discapacidad son asexuadas, o que las personas con discapacidad solo realizan trabajos repetitivos y fáciles, que eso a veces pasa muchísimo con las personas que tienen síndrome de Down, que las ponen a trabajar en panaderías y como si fuese lo único que pueden hacer. También hay otro mito que es que las personas con discapacidad son violentas, o que existen remedios, o que existen, como es, pastores que curan la discapacidad. La discapacidad no se cura, no hay una cura porque no es una enfermedad. Entonces, eso está bueno como derribarlo un poco, porque créanme que muchas más personas de las que creen piensan que esto es verdad. Por eso está bueno que también seamos conscientes a la hora de recibir un niño o una niña en la escuela, que nosotros no ser la barrera, digamos, que ahí y ahora sí me voy a como ir dando el espacio también para que ustedes puedan como contarme un poco cómo han sido sus experiencias en el aula. No sé si ya está la otra diapositiva. Ahí está. Que yo ahí les puse como no seas la barrera, o sea, ¿de qué manera podemos nosotros en la escuela facilitar la participación de las personas con discapacidad en el aula? ¿Y qué experiencias tuvieron en este sentido? Porque bueno, esta es la semana de la tecnología y supongo que todos deben estar como ahora con el tema del COVID, todo con la compu, el celular, tablet, ¿no? La tele, un montón de dispositivos, y por ahí qué experiencias han tenido con personas con discapacidad y también con el uso de tecnologías en el aula. Ahí vi que hicieron una pregunta, pero no la llegué a ver. No sé si alguien me la puede leer. Nos preguntaban, bueno, que puedas después compartir también tu experiencia con los jóvenes del solar en distintas oportunidades educativas y culturales. Era la pregunta que teníamos, pero si querés te vuelvo a presentar porque te quedaba una diapositiva más, me parece, para que puedas cerrar, y después dejo de compartir, así te ayudo con el chat y lo vamos dialogando. No te preocupes por la última filmina, porque yo la tengo acá y es como algo para el cierre, así que no te preocupes, nos quedamos así para poder charlar. Bien, nos quedamos acá entonces. Bueno, el Solar es una institución que tiene 21 años, o sea que ha tenido como muchísimo, ha cambiado y ha atravesado un montón de cambios de paradigma y de formas de llevar adelante sus prácticas. El Solar recibe una población muy diversa. Empezamos con el servicio de intervención temprana, donde vienen bebés de meses, hasta el servicio de jóvenes y adultos que tienen mi edad, 30 y pico de años. Y dentro de este universo existen como muchas personas que han venido y que han empezado desde muy chiquititas y que ahora, hoy en día, siguen asistiendo a la institución. Y hay personas que han estado viniendo durante un tiempo y luego se han podido llevar adelante otro plan de vida. Yo trabajo hace 7 años en el Solar, pero bueno, yo crecí ahí, me crié en el Solar, y las experiencias que hemos tenido siempre han sido como en relación a la inclusión y a la integración bastante compleja, en cuanto a que no se puede hablar como de la experiencia con todos los chicos porque son todos distintos. Entonces, bueno, Solar tiene muchos servicios por ahí. Uno de los servicios con los que más utilizamos por ahí dispositivos y recursos tecnológicos es con los chicos que participan del centro educativo terapéutico, porque el centro educativo terapéutico tiene como una función diferente a la escuela integral, ¿no? Porque recibimos personas que tienen multidiscapacidad, o sea, que por ahí tienen requerimientos de apoyos en muchas áreas del desarrollo. Por ahí son niños o niñas que les ha costado mucho aprender cómo a calmarse, a regularse, entonces en este sentido han tenido como experiencias vitales bastante traumáticas, igual que su familia, entonces como que al principio venían como aprender nuestro trabajo estaba en aprender a ayudar a esas personas a
a calmarse y a poder estar regulados para poder disfrutar de la vida en realidad, ¿no? Como poder jugar, que es la ocupación número 1 de cualquier niño, poder comer, poder alimentarse, poder aprender. Y con ellos nuestras experiencias siempre han sido muy positivas porque, bueno, por suerte existen un montón. No sé si la pregunta era relacionada a la tecnología, al uso de la tecnología, o en general de aprendizaje, porque si no no me quiero ir por las ramas. No, decía tanto en oportunidades educativas y culturales, así que Bien. bien. O sea, Respecto a las posibilidades de aprendizaje, para mí todas las personas tienen posibilidades de aprender, cualquier persona puede aprender algo y sobre todo puede como aprender a desenvolverse en su vida y hacer lo que realmente tiene ganas de hacer. Hay personas que, bueno, como les decía hoy, han requerido siempre como mucho más apoyo para la participación, entonces de pronto hay que pensar muchos apoyos a la hora de las actividades de la vida diaria, como bañarse, como comer, como vestirse o trasladarse. Y hay chicos que por ahí en estas actividades como que son súper independientes y por ahí requieren como mucho más apoyo para comunicarse, interactuar. Entonces de pronto los apoyos están mucho más centrados en dar recursos que le permitan interactuar y comunicar sus necesidades y que su familia les pueda entender, que para eso usamos muchísimo, bueno, todo lo que son las agendas de comunicación o los sistemas alternativos aumentativos de comunicación. Y en otros casos, por ejemplo, en niños que por ahí tienen parálisis cerebral, nosotros recibimos muchos niños de Villa Elisa. Utilizamos, ahora hace 3 años que tenemos el TOBI, que es un dispositivo que les contaba hoy que lee los movimientos oculares. Y bueno, de pronto antes nos pasaba que las experiencias que hemos tenido en integración escolar no han sido muy buenas porque, bueno, a veces nosotros en la escuela o en el solar utilizábamos el dispositivo de comunicación a través de la mirada y podíamos evaluar contenidos, por ejemplo, que era el gran problema, la evaluación de contenidos y los PPI, y cómo adaptábamos todo lo que tenía que ver con los contenidos escolares a la computadora. Y bueno, y a veces lo que pasaba es que aprender a usar un sistema de comunicación alternativo lleva tiempo, pero le lleva tiempo a cualquier persona pero cualquier persona puede aprender a usarlo practicando. Y nos pasaba mucho que, bueno, por ahí nos han cerrado algunas puertas en algunas instituciones porque nos dicen como que, bueno, no, la escuela no tiene tiempo para evaluar o para darle el tiempo a los chicos para que puedan utilizar sus dispositivos. Y bueno, también uno entiende que, bueno, las demandas a veces en las escuelas por ahí son otros tiempos distintos al de la escuela integral o a la del centro educativo terapéutico. Pero bueno, en cuanto a la cultura y el acceso a la cultura, y en algunos casos como que nos ha ido súper bien porque nos invitan un montón a participar y podemos ir y nosotros como que tratamos de trabajar muchísimo en lo que es la participación social, entonces siempre tenemos como un montón de recursos a mano para ayudar a los chicos a poder regularse y a poder estar tranquilos. En otros casos con otros chicos que por ahí requieren de apoyos por ahí para el traslado, nos cuesta un poco el tema de trasladarnos porque bueno, acá en Colón las calles no son muy lindas, entonces bueno, es todo un tema trasladarse por la ciudad, ir caminando a un lugar no es tan fácil, pero bueno, tenemos experiencias de lo más diversas y también tienen que ver con las edades de los chicos, pero hemos tenido experiencias muy positivas y experiencias por ahí no tanto, sobre todo en lo que respecta a esto, ¿no? A cuando los apoyos salen mucho de lo común, como por ejemplo esto que les decía hoy, el dispositivo TOBI, o por ahí el uso de la compu en el aula y mucho no gusta, pero bueno, justamente nosotros estamos para eso, para promover la participación y seguimos insistiendo. bien, bien. Muy interesante. Bueno, somos pocos. Si alguien también quiere abrir el micrófono y hacer alguna pregunta o compartir alguna experiencia, lo podemos hacer. Bueno, por ahí esto de las tecnologías, pensarlas también como facilitadoras, ¿no? Esta palabra es ser de apoyo, por ahí no sé si nosotros la teníamos tan incorporada, pero bueno,
es así, o sea, buscar en esas tecnologías una ayuda para que quienes tienen cierta discapacidad puedan mejorar, digamos, en este caso, si lo pensamos de la escuela, su posibilidad de aprender, ¿no? Que sean facilitadoras, porque siempre pensamos las tecnologías también desde ese lugar como mediadoras que nos permitan, bueno, la tarea docente por ahí, que es donde nosotros estamos hoy pensando esa posibilidad. Muy interesante el tema de las barreras también, o sea, no ser nosotros barreras o poder ver esas posibles barreras para poder derribarlas ¿no? O esquivarlas, pasarlas. Bien, ¿los escuchamos o no? La importancia de los docentes se formen, dice, o sea, nos dice Karina, que los docentes se puedan formar y actualizar el uso de las TIC aplicadas a la enseñanza en las escuelas integradas o con atención a la discapacidad. Sí, no hay una receta única, ¿no? Por ahí no hay una tecnología que para todos puede servir. Hoy por hoy también, cuando yo te escuchaba decir de los audífonos, hoy hay muchos aparatos que sin ser una computadora en sí misma, tienen toda una tecnología incorporada, que son apoyos justamente, dispositivos, podríamos decir, que ante esa discapacidad, por ejemplo, no poder escuchar o no poder facilitar la comunicación, y como docentes debemos estar mínimamente preparados o por lo menos abiertos a poder a aprender, ¿no? Para ser también facilitadores. Sería re lindo que puedan venir si quieren alguna vez al Solar o a Santa Ana, al Centro Santa Ana también. Nosotros yo trabajo en 2 instituciones, en el Solar y en Santa Ana. Y son poblaciones como muy distintas porque el universo de la discapacidad es tan amplio, porque digo, hay personas adultas, adultos mayores que por ahí tienen discapacidad también, hay personas en servicio de salud mental también, como muy diversa la población. Y cada servicio como que tiene sus características diferentes, ¿no? Como, bueno, por ejemplo, en lo que vemos es que todo lo que tiene que ver con la comunicación, la tecnología ha ayudado muchísimo porque, claro, antes estaba como las señas y nada, a veces en algunos lugares había unas personas que usaban comunicadores, pero nada, eran la minoría. Y hoy en día, gracias a la tecnología, hay chicos que llevan su tablet a todos lados, por ejemplo, hay niños que tienen trastornos específicos del lenguaje y que tienen mucho recompromiso en la expresión verbal, entonces utilizan la tablet y realmente pueden comunicarse en forma efectiva con las demás personas y esto ha mejorado potencialmente su calidad de vida y su calidad de relacional, digamos. Pueden hacer amigos, pueden expresar sus sentimientos, pueden participar en una clase, las docentes hacen una pregunta y las personas pueden contestar, digamos, porque a veces la falta de lenguaje como que está asociada a la falta de comprensión y no siempre es así, digamos. Había otra pregunta ahí creo, pero la perdí. Es muy interesante enriquecernos de esta información para aprender a manejarnos en este tipo de situaciones, nos dice. Bien. Pueden... Y aparte porque les puede pasar en el aula, les puede pasar, o sea, ojalá que no, pero en la familia, digo, cualquiera de nosotros puede estar en algún momento, en alguna situación donde tenga como que enfrentarse a esta a la... No te hable o no hable. Y sin embargo, en la comunicación, el lenguaje verbal ocupa solo el 20%, ¿no? De la comunicación. El 80% de la comunicación es no verbal, es corporal y gestual. Y a veces, cuando la otra persona no nos habla, nos desesperamos un montón, y esto lo digo porque yo aparte soy fonoaudióloga y me pasaba, era muy frustrante y es frustrante a veces cuando la otra persona vos te das cuenta que te quiere decir algo y no puede, bueno,
está bueno que todos sepamos que hay un montón de recursos gracias a la tecnología para comunicarnos y que lo más importante es estar disponible para la otra persona, es estar atentas, porque a veces nos lleva un tiempo considerable aprender a comunicarnos, pero ese aprendizaje no es solamente para la otra persona, o sea, nosotros no le estamos haciendo un favor a la otra persona solamente, por ejemplo, sino que, y respetando sus derechos y haciendo valer sus derechos, sino que es un aprendizaje para nosotras mismas de poder, porque es muy fácil enseñar cuando del otro lado están todas las condiciones dadas, ¿no? Como que digo, el tema es cuando la otra persona no puede hacer lo mismo que el resto. Bueno, ¿de qué manera nos las ingeniamos para poder llegar a la otra persona y que algo de todo lo que nosotros le brindamos le llegue? Porque yo creo que hay pocas profesiones tan nobles como la docencia, ¿no? Como que para mí es como lo central de toda cultura, la educación. Y digo, qué importante que es que haya tecnología, que haya recursos en la escuela, que aparte hay recursos que no son caros, que no son costosos, que tienen que ver con buscarle la vuelta, y esto, informarse y tener como experiencias como en otros ámbitos educativos, porque hoy en día la educación integral o la educación especial ya como que no va más. La tendencia va a ser a que la escuela sea inclusiva, más, o sea, que no haya más escuelas integrales. Entonces, bueno, es un gran compromiso y un gran desafío poder crear recursos y puentes, ¿no? Para que nadie se quede afuera. Bueno, Ana nos dice que sí, que concuerda con Diana, que nos habías escrito antes, que es súper enriquecedor, que no debemos hacernos ajenos a esta realidad, ya que como futuros docentes nos puede suceder de tener en el aula un alumno con alguna discapacidad y hay que estar preparado. Sí, creo que es muy importante. Bien, no sé si tenemos algunas otras preguntas, si alguien quiere realizar algún aporte. Muchas gracias, Luciana, por la invitación, ya la agendamos. Así que ahora no podemos disfrutar de esos placeres de visitarnos y conocernos, pero lo agendamos para cuando el COVID esté un poco más lejos y se puedan realizar estas actividades. Lo haremos. En alguna oportunidad hicimos un taller vivencial con el solar, y también ahí no sé si hay alumnos docentes que estuvieron presentes en ese momento, y fue muy enriquecedor la experiencia. Desde esa tarea no fue relacionado con la tecnología, pero fue muy, muy interesante compartir esos momentos desde el aprendizaje. Tenemos una pregunta: ¿cómo están trabajando ustedes ahora en el marco de la virtualidad? Ay, es una muy buena pregunta. Bueno, al principio estábamos como ahí, entrábamos como en pánico un poco, porque bueno, nosotros tenemos un trabajo tan corporal, somos un trabajo que nos exige poner el cuerpo todo el tiempo. Y bueno, y ahora se nos jugaron otras cuestiones porque bueno, nosotras no estábamos acostumbradas mucho a usar como el celu o las videollamadas, pero bueno, apareció el nuevo concepto de la teleasistencia. Y bueno, lo cierto es que para los chicos que van al Solar o a muchos chicos que van a Santa Ana, primero hay muchas familias que no tienen celulares con demasiado tecnología, o no todas las familias tienen internet, que eso les debe pasar muchísimo a ustedes también. Entonces, bueno, con muchos chicos lo que hicimos fue empezar a planificar como las actividades en función de muchas cuestiones que nosotros queríamos trabajar antes, pero que no podíamos, porque realmente trabajar o estar con personas con discapacidad demanda mucho tiempo. Y a veces las familias les cuesta un montón venir a la institución y participar de los talleres familiares y de las entrevistas con el equipo, porque bueno, nosotros en el Solar trabajamos interdisciplinariamente, trabajamos con el equipo docente y con el equipo terapéutico, donde
donde están las terapistas ocupacionales, la fono, los kine, las profes de educación física, la psicomotricista, la musicoterapeuta, y bueno, todo eso que nosotros veníamos laburando desde el año pasado, sobre todo con lo que tiene que ver con la calidad de vida familiar, dijimos, bueno, esta es una buena oportunidad para empezar a trabajar con las familias desde otro lugar. Entonces empezamos a trabajar, bueno, por teleasistencia con los chicos que podemos, a través de videollamadas, y también con videollamadas con las mamás y los papás, y con los hermanos también, a pensar como, bueno, cómo mejorarle la vida, o tratar de mejorar la convivencia en cuarentena, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los chicos cuando no pueden ir a la escuela? Hay chicos que estaban muchas horas en el solar, entonces de pronto para muchas familias estar 8 horas con los gurises era como un montón, porque muchas personas con discapacidad requieren mucho cuidado, ¿no? O mucho apoyo para bañarse, para vestirse, para comer. Entonces empezamos a trabajar con toda la familia en cómo estaban distribuidas las tareas de cuidado primero, porque bueno, siempre recaen en las mamás, ¿viste? Siempre se ocupan las mamás de todo. Entonces, bueno, empezar a implicar un poco más a los papás, empezar a implicar un poco más a los hermanos, a los tíos, a los vecinos, a los abuelos, a quienes estén, bueno, vecinos no tanto, pero por ahí sí a los abuelos, a personas, a los convivientes, en ayudar un poco a las personas, ¿no? Como no ser barreras, digamos, en casa, ¿no? Entonces, bueno, a distribuir mejor la tarea de cuidado y bueno, con muchas familias con las que nos costaba un montón el tema de trabajar la independencia, ahora en la cuarentena todos mejoraron muchísimo su independencia, porque bueno, las familias también descubrieron todo un mundo de habilidades que tenían los chicos y que desconocían también. Así que bueno, para muchas familias fue bastante positiva la cuarentena, y para nosotros fue como muy positivo porque nos obligó a aprender y a buscarle la vuelta para continuar con el trabajo que veníamos haciendo. Por supuesto que hay familias con las que nos cuesta más y por ahí surgieron como otros problemas más relacionados a lo social o a lo sociosanitario, y eso, bueno, pero eso eran situaciones que nosotros ya las veíamos venir con o sin cuarentena. Hubo otros chicos que, bueno, que es que por la falta de terapia presencial también se complicaron mucho los cuadros respiratorios, pero bueno, ahí vamos, tratando de ayornarnos, y en rehabilitación ya pudimos empezar a trabajar en forma presencial, pero bueno, en lo que es escuela integral y centro educativo terapéutico, por ahora no. Igual estamos trabajando en un protocolo para que, bueno, algunos chicos que ya necesitan empezar a asistir puedan hacerlo. Bien, bien, bien. Sí, toda una realidad que, bueno, que nos sorprendió también, ¿no? Porque de un día para el otro, toda una organización volver a pensarla. Y bueno, sobre todo con las dificultades en los traslados y esas cuestiones que a ustedes, digamos, se les hace, y todo el trabajo, porque no es una sola persona, todo un equipo, toda esa movilización, pero bien, me quedo con esa nueva palabra, Teleasistencia. teleasistencia. ¿Vieron cómo se generan también nuevas formas de estar, ¿no? Bueno, bien, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Algo que quieran aportarles, si no podemos ir haciendo un cierre, agradeciéndole a Luciana su tiempo. Después les vamos a compartir también, porque ella nos hizo llegar de unos talleres que desde el Solar están por realizar, así que para que se puedan inscribir. Y así que vamos a estar en contacto y bueno, podemos generar nuevas charlas. Acá nos aportan en el chat de la asistencia, Karina nos dice reinventarse pedagógica y terapéuticamente. Hermosas palabras. Reinventarse nos rejuvenece, así que es un buen anti-age. Totalmente. Bueno, yo creo que muy clara, Luciana. Pensábamos este taller también como un primer disparador. Vieron que no hablamos tanto de dispositivos, sino que pensar un poquito sobre un tema que a todos nos interesaba escuchar y aprender, y seguramente nos encontraremos en alguna otra oportunidad cercana.
Karina nos dice felicitaciones por el trabajo que realizan y la calidad para explicar y contar. Así que, si no tenemos más consulta, por ahí la vamos a despedir a Luciana, le vamos a agradecer y les voy leyendo mientras lo que nos dice el chat. Siempre hay tiempo para aprender cosas nuevas. Beatriz Cumbeta nos dice muy claro, muchas gracias. Yo creo que, bueno, un tema más que importante para cerrar este primer año de la escuela, de nuestra institución en la Semana de la Ciencia, que nos convoca, digamos, y nos hace bien aprender. Muchísimas gracias por invitarme, yo estoy muy contenta, muy agradecida, y bueno, invitarles nuevamente para que puedan venir cuando quieran, en forma grupal, individual, como quieran, y también que se quieren sumar a las charlas, el ciclo de charlas sobre participación ciudadana de personas con discapacidad, que arrancaron el jueves pasado, son gratuitas. Si quieren certificación se tienen que inscribir, si no, entran a nuestro canal de YouTube todos los jueves de octubre y el primer jueves de noviembre de 18 a 20 horas. Son charlas gratuitas que dan distintas personas que son referentes en discapacidad nacional y provincialmente, así que bueno, cualquier consulta me escriben, me mandan ahí al mail de la fundación, o si no, a través de Andrea o Graciela me hacen llegar sus preguntas, y muy contenta de recibirles en las jornadas también. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay experiencia en las escuelas de Villa Alicia y docentes que pueden contar en la próxima será, nos comparten. Bueno, interesante temática, necesaria, muchas gracias. Buenísimo. Así que, bueno, gracias. Agradecidos, y Natalia nos dice, un placer escucharte, son muy importantes estos espacios para interiorizarnos y estar más preparados, muchísimas gracias. Bien, así que agradecidos, los vamos despidiendo, les agradecemos, les pedimos que despacito se pueden ir desconectando,